Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Ciclo Vaciarnos del Espíritu del Mundo. Te doy mis manos. En este ciclo aprenderemos a diferenciar el espíritu del mundo al espíritu de Jesús. El espíritu del mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia. Por lo tanto, es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo, que es también el de María. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. A ti, Jesús. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este espacio de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, vamos a invitar al Espíritu Santo, vamos a hacer la consagración a la Santísima Trinidad que venimos haciendo durante mucho tiempo y cada día la repetimos para que se haga realidad en nosotros y para que el Señor nos ayude a lograrlo, a ser verdaderos hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Oremos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reserva, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Día quinto de 33. El pecado y sus consecuencias. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el ser humano peca? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cómo vencer el pecado? El pueblo de la antigua alianza, a través de los sabios, se había interrogado sobre el origen del pecado en el ser humano. Dios, que es bueno, ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Sin embargo, la historia de salvación está llena de escándalos y de actos que deshonran esa semejanza con Dios, de desobediencias, de infidelidades a la ley de Dios, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, pasando por la venida de Cristo, hasta nuestros días. Siempre hemos escuchado y está documentado a través de la historia de la humanidad el acto de rebeldía del ser humano, la desobediencia del ser humano. Somos tan osados al pecar que nos atrevemos a decir que esto me lo envió Dios. Yo diría que eso es una blasfemia. Decir que Dios ha hecho que yo peque. Dios no quiere el pecado en el ser humano. Dios no desea que hagamos esto. Él hace todos los intentos para que nosotros no caigamos en la tentación. Ciertamente Él ha permitido al demonio moverse en medio de nosotros, pero también es más cierto aún que nos ha dado todas las herramientas para combatir la tentación. Es muy común escuchar a una persona que vive en unión libre y que le llama a eso un regalo de Dios. Y así hay otra cantidad de pecados estruendosos, por decirlo de alguna manera, que se las acomodamos a Dios. En el Eclesiástico
En el capítulo 15, versículo 11 leemos, no digas, me aparté por causa del Señor, porque lo que Él detesta, Él no lo hace. No digas, Él me extravió, pues Él no necesita de hombres pecadores. El Señor odia toda abominación y tampoco es querida por los que le temen. Él desde el principio creó al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Lo puso en mano de su concupiscencia, le dio sus mandamientos y preceptos, le dio inteligencia para hacer lo que a él le place. Si quieres cumplir los mandatos, ellos te protegerán. Si tienes fe en él, también vivirás. Él ha puesto ante ti fuego y agua. A donde quieras extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte, el bien y el mal. A cada uno se le dará lo que le plazca. Grande es la sabiduría del Señor. Él es más fuerte en poder y lo ve todo. Palabra de Dios. Bueno, como acabamos de leer, lo corroboramos a través de las Escrituras, todo lo que vamos comentando aquí. Dios no quiere que el hombre peque. En ningún momento Dios ha querido que el hombre peque. Como también he oído personas, predicadores, que dicen que Dios creó a Judas, el traidor, para que se cumpliera la Escritura. No, Dios lo crea bueno. Él se deja engañar del enemigo y se deja seducir por sus deseos e inclinaciones, y por unas cuantas monedas vende al Hijo de Dios. Creemos entonces que Dios permite el pecado para luego enviar a Jesucristo y mostrárnoslo como un héroe que nos rescata. Somos tan mezquinos de echarle la culpa a Dios de nuestro pecado. Por favor, no caigamos en ese error. Precisamente entender la creación, la semejanza de nosotros con Dios, la dignidad de hijos de Dios. Precisamente comprender todo esto que el Señor nos enseña a través de esta consagración es para que lleguemos a amar y agradecer a Dios por habernos dado la vida y llevarnos a que le amemos en plena libertad, usando todas nuestras facultades espirituales y físicas. Dios quiere que le amemos por convicción, por gratitud. Sabiendo Dios que el pecado de Adán y Eva fue tan grave, es tan grave, que tiene unas consecuencias hasta nuestros días, nos envía entonces a su divino Hijo, porque Dios, que todo lo sabe y lo ve, vio que la oscuridad del alma de toda la humanidad por ese pecado era imposible de superar, y por eso necesitamos de Él mismo, que se hace manifiesto en la persona de Cristo. Así que es un acto abominable echarle la culpa a Dios de nuestro pecado, echarle la culpa a Dios de nuestros desaciertos. No, de ninguna manera. Dios es creador y redentor del mundo. Dios es salvador del mundo. Dios creó todo bueno. Lo leíamos en el Génesis. Y vio Dios que era bueno. Y Dios, que es el que realmente sabe todas las cosas, cuando Él juzga algo bueno es porque realmente es bueno. Nosotros somos los que tenemos un criterio distorsionado, incluso acomodado a nuestros intereses y deseos. Vamos a asumir la responsabilidad de nuestro pecado. Somos pecadores por naturaleza, por la carne herida por el pecado de Adán y Eva. Pero también tenemos todos los dones y virtudes para transformar esa inclinación. Es una lucha permanente, es una batalla campal, tanto física como espiritualmente. Por eso todo lo que Radio Paz hace en toda su programación de 24 horas es seduciéndonos para que entendamos el amor y el obrar de Dios para con nosotros.
todos los programas de jóvenes, de mayores, de familia, de matrimonios, de consagraciones, de revista, la de la mañana y la de la tarde, todos estamos tratando de convencernos a nosotros mismos y a ustedes de que Dios es bueno, de que Dios nos ha creado por amor y por ese mismo amor ha venido a rescatarnos en la persona de Cristo. La búsqueda del ser humano del bien es esa búsqueda de Dios, solo que en cierto modo, y en eso sí tiene algo de culpa el diablo, nos ha ayudado a engañarnos, nos ha ayudado a caer en sus seducciones y trampas. Y nosotros, mal preparados, como un soldado en batalla que no lleva sus armas, que no lleva su casco, que no lleva su chaleco antibalas, pues lo cogen desprevenido y muere. Pues eso nos está pasando a nosotros en este mundo. Vivimos desprevenidos, vivimos entretenidos en naderías, vivimos pegados de un celular que poco o casi nada sirve para la evangelización. Quizás usted me diga, no, yo entro a Instagram y desde ahí hago la oración, pero me atrevo a asegurarlo, y me ha pasado, lo digo por mí, no por ustedes porque no los conozco, que cuando uno entra a Instagram o a Facebook o a YouTube a ver algo para orar, detrás de eso también seguimos buscando los zapatos que queremos, el vestido que queríamos, me acuerdo de la fiesta, el regalo que tengo que dar, y por ahí ya me fui. Y si de pronto ya ven que cuando uno está viendo algo le empiezan a aparecer avisos y anuncios y notificaciones, aunque las tenga desactivadas, pues inmediatamente uno toca la que le interesa, la que le llama la atención. Y el algoritmo está hecho, todos ya lo sabemos, para ir seduciéndonos por donde sabe que nosotros estamos más buscadores de eso que nos propone. Así que es muy difícil realmente hacer una oración pura a través del internet. Lo más saludable es que regresemos al libro de papel. En el libro de papel realmente logramos concentrarnos, no hay distracciones más que las de la mente, que a veces son bastantes. Nuestra mente a veces se porta peor que las publicaciones en las redes. Así que estamos en una gran batalla, mucho más compleja que antes, porque el tema del internet contribuye a esa gran batalla. ¿Es malo evangelizar a través de las redes? No, no es malo, pero en un momento determinado tenemos que asumir la responsabilidad de ese medio en el que nos estamos involucrando, de ese medio a través del cual decimos que evangelizamos y nos evangelizan, porque nuestra oración es mucho más distraída. Es muchísimo más saludable para el alma regresar al papel, a la memoria, a escribir nuestras propias oraciones. ¿Acaso no nos inspira el Señor versos hermosísimos de amor para con Él? Escribámoslos y leámoslo. Todo esto es revelación privada, es para crecimiento de nuestra propia relación con Cristo, no es para salir a decirle al mundo, Dios me habló y les manda a decir esto. No, bueno, hay muchos que sí, yo no sé, no pongo en duda ninguno, no los conozco, pero esa parte de tantas revelaciones en las redes sociales y tanta gente que se hace youtuber porque el Señor les está hablando, hace parte de lo que San Pablo nos anuncia del fin de los tiempos. Habrá muchos profetas, habrá muchos anuncios de que está aquí y allí, pero no vayan, dice Jesús. Bueno, así que somos responsables de nuestro pecado. Dios no creó el pecado, Dios no creó a los ángeles caídos, a los demonios malos, no los creó como tal, eran ángeles buenos que se rebelaron a Dios. Incluso Jesucristo en el Evangelio de Marcos 7 dice que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la fornicación, los robos, los asesinatos, el adulterio, la codicia, la malicia, el fraude, el desenfreno, la envidia, la blasfemia, la arrogancia, el desatino, etc. Todas esas maldades salen de dentro del corazón del hombre y eso es lo que nos contamina. El pecado tiene su sede en nuestro corazón. Qué dolor saber esto. Por eso
es tan difícil desarraigarlo dentro de nosotros. Por eso es tan difícil renunciar a la vida de pecado. Y entre las cosas que el Señor nos pide en estas consagraciones, aprovecho para hablarles de la consagración al corazón de Jesús que estamos haciendo a través de las redes sociales, pero también les colocamos ahí en la descripción los puntos más importantes para que ustedes puedan leerlos y tomar en serio estas consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Él en la consagración a su corazón nos pide que le entreguemos nuestros deseos, que lo visitemos en el Santísimo, que lo adoremos, que lo reconozcamos como nuestro único Dios y Salvador. ¿Y por qué el Señor nos pide que le entreguemos nuestros deseos? Porque nuestros deseos habitan en lo más profundo de nuestro corazón. Y como acabamos de decir que el pecado está arraigado en lo profundo de nuestro corazón, pues entonces nuestros deseos son algo distorsionados. No digo que todos, porque no es que seamos lo más perverso que existe, no, tampoco. En nuestro corazón habitan como dos, bueno, San Ignacio de Loyola los llama dos capitanes, ¿no? Hay uno que me está jalando hacia el pecado y hay otro que me está jalando hacia el bien. Pero yo, por mi naturaleza herida, por la concupiscencia de la carne, pues tiendo hacia el mal. Entonces, por eso el alma tiene que esforzarse para prepararse. El alma tiene que volverse a Dios, tiene que hacer un esfuerzo grande. Y para eso está el Espíritu Santo. Acabamos de celebrarlo. Es la medicina de nuestra alma, es la luz y guía, es el que alumbra nuestro cuarto oscuro de nuestro corazón. El Espíritu Santo, si le permitimos, si lo invitamos, entra a lo profundo de nuestro corazón y habita allí si lo dejamos. Y es como si Él encendiera una luz dentro de nosotros y ahí estaríamos entrando en la segunda etapa de esta consagración, que es el conocimiento de nosotros mismos. Pero sigamos con el tema del pecado. El apóstol San Pablo dice que el pecado habita en nuestro corazón. En Romanos 7:23 nos lo comenta. Pero para consuelo y esperanza nuestra, Dios también habita en nuestros corazones. Cristo habita en nosotros y quiere sacar a flote la dignidad del ser humano. El Espíritu Santo que habita en nosotros, incluso a pesar de nuestro pecado, solo que habita ahí como secuestrado y por eso no puede obrar con todos sus dones. Nosotros es como que tenemos amarrado al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y justamente reconocer que somos templo del Espíritu Santo, saber que Él habita en nosotros, nos ayudará a ir entrando en esa claridad mental y espiritual para renunciar al pecado. Siendo el pecado un habitante, un mal inquilino de nuestro corazón, por decirlo de algún modo, si no estamos atentos, termina apropiándose de nuestros deseos. Y al apropiarse de nuestros deseos, pues se hacen impuros, se hacen contrarios a los deseos de Jesucristo. Y esos deseos impuros, esos deseos contrarios a los de Jesucristo, son los que el Señor me está pidiendo en esta consagración y en la consagración a su Sagrado Corazón. Entrégame tus deseos. Él no está diciendo si son buenos o si son malos. Yo sé que no son tan buenos. Y se los entrego al Señor. Hay otros deseos más loables, como el deseo de ver a mis hijos convertidos, el deseo de ver una humanidad consagrada a Jesús y a María, por ser muy, muy elevada, ¿no? Mis deseos son muy mundanos. Si soy honesta, mis deseos son muy mundanos. Y al reconocer esos deseos tan mundanos y entregárselos a Cristo, Él puede empezar a trabajar en mí. Puede empezar a hacerme libre como Él me creó. Y cuando el Señor logra en mí esa libertad, yo puedo amarle libremente. El apóstol San Pablo dice que el problema está en dejarnos conducir por las obras de la carne, por el libertinaje, y que la solución está en dejarnos conducir por el Espíritu Santo. El pecado aparece como un mal uso de la libertad, un uso perverso del más grande don natural que Dios nos ha otorgado y que nos asemeja a Él.
¿Cuál es la solución entonces? La solución es dejarnos guiar con docilidad, siempre por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, para vencer así las obras de las tinieblas. El pecado de nuestros primeros padres nos perjudicó de tal manera y tan gravemente que, rompe la relación de ellos con Dios y rompe la relación de toda la humanidad con Dios. Por eso todos los descendientes de Adán y Eva, ustedes y yo, tenemos esa tendencia al pecado. Ese pecado contra Dios, esa renuncia a la voluntad de Dios, esa desobediencia de nuestros primeros padres, se introduce en nuestro corazón. Y nosotros, ahora que estamos en este tiempo de conciencia despierta, de querernos consagrar a María, que ya empezamos a hacer devociones más sólidas, que empezamos a darnos cuenta que ir a la misa no es para una tertulia, sino para un encuentro personal con el amado, cuando nos empezamos a entender lo que quiere decir el Señor, cuando habla de que es el esposo del alma, cuando empezamos a comprender lo que son dones y virtudes, lo que son los 7 pecados capitales, que no los terminamos de ver. Por ahí les estoy preparando todo ese trabajo que quedó pendiente. No crean que me he olvidado, solo que hay mucho trabajo, pero lo vamos a terminar. Todo cuando empezamos a hacer esta conciencia es porque el Espíritu Santo está cogiendo fuerza en nosotros y quiere salir a la luz. Y saliendo el Espíritu Santo a la luz a través de mí, pues me saca a mí y saca a los demás, a los que están a mi alrededor. Vamos entonces a ver la consecuencia del pecado. Ya vimos la consecuencia del pecado de Adán y Eva, pero la consecuencia de mi pecado, de mis deseos desordenados. ¿Qué tanto afecta mi pecado a otros? ¿Qué tanto daño estoy haciendo con mis desórdenes a otros? Incluso cosas sencillas que me pareciera a mí que no afectan a alguien, están afectando a otros. Una persona que se dice consagrada al Señor, a Jesús y a María, ha de ser coherente con sus actos, porque se convence más a los demás de amar a Cristo con nuestros actos que con nuestra palabrería, con nuestras catequesis, con lo que yo estoy haciendo aquí en este momento. Se convence más con mis buenos actos que con lo que yo puedo hablar. Las personas que me conocen de manera más íntima, más personal, se pueden decepcionar gravemente si me ven a mí haciendo un acto totalmente contrario a lo que aquí les estoy diciendo. Y eso puede dañar la fe de otros. Por ejemplo, en Semana Santa que llega mucha gente nueva, gente que, es Semana Santa, bueno, pues voy a ir, se siente movida por el Espíritu. Y llega a la iglesia y los que siempre vamos nos enojamos porque vienen a hacer taco, porque no vienen sino cada año y la iglesia se llena y a mí me quitan el puesto donde yo siempre me hacía. ¿Qué ejemplo estoy dando de caridad? ¿Qué rostro amable estoy mostrando de mi perseverancia en la oración diaria con Cristo? En eso tan sencillo, o en la salida del parqueadero. Entonces, terminamos este tema. El pecado tiene consecuencias tanto en mi vida personal como en la vida de los demás, y Dios no creó el pecado ni creó a los espíritus caídos como demonios. Los creó como ángeles buenos. Bendiciones. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.